Capítulo 5, versículos del 29 al 33. Efesios 5, del 29 al 33. Esto no me obedece, si es que... ¿Estamos ahí? Muy bien, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Efesios 5, del 29 al 33. Dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a orar. Te agradecemos, nuestro buen Dios, por tu santa palabra, y te rogamos porque nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos guíe para que podamos comprenderla. Por favor, danos discernimiento. Y Padre, que podamos glorificarte con nuestra meditación, que podamos también edificarnos los unos a los otros. Y Señor, te rogamos por nuestros hogares, para que tú los fortalezcas. Padre, nos ponemos en tus manos y pedimos de tu dirección, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar en esta tarde es: el matrimonio bíblico es entre un hombre y una mujer. ¿Está claro el tema o no? El matrimonio bíblico es entre un hombre y una mujer. No entre dos hombres, ¿verdad? No entre dos mujeres, no. Es entre un hombre y una mujer. Hemos escuchado mucho, y nuestra sociedad cada vez se decanta más por la tolerancia, entre comillas tolerancia, ¿verdad? Pero lo cierto es que la Biblia nos habla de que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. No dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con otro hombre y serán una sola carne. No. Tampoco dice que una mujer dejará a su padre y a su madre y se unirá con otra mujer. No. Lo que dice es un hombre y una mujer. Entonces, el matrimonio bíblico es entre un hombre y una mujer. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Muy bien. También el matrimonio no es entre la nuera y la suegra, ¿verdad? No es entre el yerno y la suegra, no es entre los cuñados o los familiares, porque a veces también los familiares quieren meter su cuchara en la relación, ¿verdad? Y a veces uno quiere controlar los nuevos matrimonios. ¿Por qué? Porque tenemos más experiencia, sabemos mejor cómo funcionan las cosas y por eso queremos decidir por ellos. Lo cierto es que cuando deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, ese dejar implica una independencia, ¿verdad? Ya uno es independiente. Pero, ojo, porque los hijos también somos muy egoístas. No queremos que los padres se metan en nuestra vida, pero sí queremos que sigan solucionándonos los problemas. Queremos que nos sigan manteniendo. Queremos que nos sigan pagando la renta. Que nos cuiden los hijos. Luego, con mis hijos no te metas porque son hijos míos. Pero sí, cuando quieres que te los cuide, ay, te los dejo, es que tengo que hacer esto y lo otro. Entonces, si vamos a ser independientes, tenemos que serlo para todo. Ahora, también yo entiendo que a veces los padres nos pasamos, queremos controlar,
la relación de nuestros hijos y eso no es saludable. ¿Por qué? Porque no los dejamos crecer. Todos nosotros, cuando nos casamos, pasamos por un proceso de adaptación, ¿o no es así? Nos vamos adaptando el uno al otro y en ese proceso de adaptación hay problemas, muchos problemas. Pero significa eso que uno se tiene que dar por vencido, significa eso que alguien tiene que venir a rescatarnos. A veces sí necesitamos que nos rescaten, ¿no? Pero lo que necesitamos es ir creciendo, ir madurando, ir aprendiendo a resolver los problemas. Ahora vamos a ir aquí poco a poco viendo lo que nos dice el pasaje. Recordemos que la semana pasada iniciamos y ahora dice, miren lo que dice, porque en el versículo 29, dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y aquí podemos decir que el Señor Jesucristo, miren, nos da ejemplo en cómo sustentar y cuidar a la esposa. El Señor Jesucristo nos enseña con su ejemplo cómo cuidar y sustentar, en este caso a la esposa, porque el Señor Jesucristo representa al marido, ¿verdad? Y la iglesia representa a la iglesia. Muy bien, entonces aquí quiero enfatizar las palabras sustentar y cuidar. La palabra sustentar tiene que ver con alimentar, ¿verdad? Y es alimentar para que alcance la madurez. Esa es la idea que nos da el pasaje. Así que el marido, fíjense, debe aprender de Cristo cómo sustentar a la esposa para que crezca, pero ya está crecida, decimos, ¿no? Para que crezca espiritualmente, para que madure. Pero yo no sé si en su hogar pasa, pero en el mío suele pasar, que más bien es la mujer la más interesada en hacer que el marido madure. ¿No les ha pasado eso, mujeres? Yo no sé por qué, pero se suele decir que la mujer suele madurar antes que el hombre. Y en los jóvenes suele ser así, ¿verdad? Ves a un joven de 15 años y ves a una joven de 15 años, la muchacha piensa como de 20 y el joven piensa como de 10. ¿Por qué? No lo sé, pero suele ser así. Pero el caso es que aquí, cuando uno se casa, la Biblia nos dice que el hombre se tiene que poner las pilas, que tiene que preocuparse porque su mujer sea alimentada. ¿Y cómo va a ser alimentada? Debe ser alimentada, sí, físicamente, pero espiritualmente también. Y fíjense, a los hombres, especialmente en Latinoamérica, se nos ha enseñado desde jóvenes que somos los que debemos proveer para el hogar, ¿o no? ¿A alguien no le enseñaron eso? A los jóvenes de hoy ya parece que no se lo enseñan, ¿verdad? Porque siempre quieren que la novia les invite. Digo, pero bueno, muchacho, lo normal es que tú como hombre le invites, no que te ande invitando. ¿Qué pasó contigo, no? Pero ya dicen, no, aquí ya todos somos iguales. Y entonces esa responsabilidad se la quitan. Pero lo cierto es que, por lo menos yo recuerdo de que en mi casa siempre, mi papá era como fuera, no era perfecto. Pero la idea de que él tenía que proveer para alimentar al hogar, esa no se lo quitaba a nadie. Si tuviera que pedir dinero prestado como fuera, pero él decía, no, yo a mi familia, yo tengo la responsabilidad de alimentarla. Y creo que como hombres, aquí la Biblia nos enseña que los hombres tenemos la responsabilidad de alimentarla. Aquí en Estados Unidos y en los países desarrollados, donde ya trabajan ambos, veo que a veces, no quiero criticar, pero a veces veo que los hombres como que eso ya no lo tienen muy asumido. No, que trabaje también. Vea lo que cuesta ganárselo. Y entonces ya luego se convierte en una demanda. Ya le exigen a la mujer que tiene que trabajar fuera y parece que no está trabajando fuera, que no está cumpliendo con sus obligaciones. Aquí la verdad es que implica que el hombre debe alimentar, que debe sustentar a su mujer. Lo dice, y el Señor Jesucristo nos enseña eso, ¿no? Él alimenta a su iglesia, Él la sustenta.
Luego también nos habla de el cuidar. Y el cuidar, fíjense cómo se puede traducir. Se puede traducir como dar calor, confortar. También se puede traducir o implica el revivir la salud. Cuando ves que tu esposa está decaída, cuando está triste, y la verdad es que las mujeres suelen tener así más los ánimos así para arriba y para abajo, pues cuando la ves que está este bajón, es cuando dice que tienes que revivirla, que tienes que darle calor. Y cómo Cristo da ese calor, ese amor a su iglesia, a su esposa, a nosotros. Porque todos nosotros necesitamos consuelo, necesitamos calor, necesitamos ese ánimo. Y fíjense cómo aquí precisamente es un mandato, un ejemplo que el Señor Jesucristo está dando a los hombres de cómo debemos tener el trato para con nuestras mujeres. Y es fácil, ¿no? Yo les pregunto, en el hogar, ¿quién se preocupa por el bien de los demás? ¿El hombre o la mujer? ¿A qué es la mujer? Que si alguien tiene fiebre, ¿quién está preocupado? El hombre, ¿verdad? Si no le dice la esposa que el niño tiene fiebre, ellos ni cuenta se dan. Se puede estar ahogando, muriéndose. Ah, sí, estaban enfermos, ¿y por qué no me dijiste? No tenemos esa preocupación, pero Cristo sí la tiene. Se fija cómo está su esposa, se fija cómo está la iglesia. Entonces digo, wow, parece ser que el Señor nos está dando donde nos duele, ¿no? Y es eso. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestras debilidades como hombres y entonces nos tiene que recordar cuáles son nuestras responsabilidades. Dice, tu responsabilidad es dar calor, tu responsabilidad es dar amor, tu responsabilidad es al que está enfermo buscar curarlo. Me voy a apuntar un punto para mí. La verdad es que yo suelo llevar a los niños al hospital. No suelo cargar a Raquel con esa preocupación. Pero la verdad es que también tengo que decirlo. Ella es la primera que se da cuenta de que están enfermos y así que ya digo, pues voy. Pero tenemos que despertar. Tenemos que pensar cómo ama el Señor Jesucristo a su iglesia, cómo debo amar yo a mi esposa. Luego también, de forma no directa, pero sí de forma implícita, fíjense cómo dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Hay alguien que aborrezca a su propia carne? ¿Alguien que aborrezca su cuerpo? A veces nos lo decimos de dientes para afuera, ¿verdad? Especialmente cuando somos jóvenes, que decimos, ay, no me gusta mi cara, especialmente cuando tenemos las espinillotas por ahí. No, pero a que no dices, pues me voy a dar golpes en la cara. No, lo que hace, y está esa expresión en inglés, que en español no sé si también exista, pero como dicen, I hate myself, dicen algunos. Como me aborrezco. Pero no, la verdad no es esa. Uno lo dice un poco de dientes para afuera, pero si te aborrecieras, ¿qué es lo que harías? Te golpearías, no te cuidarías, no te alimentarías. ¿Se quitaría uno la vida? Hay personas que sí llegan a ese punto, al punto de aborrecerse hasta ahí. Pero lo normal, una persona sana, es que no aborrezca su propio cuerpo, sino que lo cuida, lo sustenta, lo alimenta, porque queremos madurez, porque queremos vernos mejor. Es así, ¿no? Entonces, esto se aplica tanto para los hombres como para las mujeres. Nadie se aborrece, no nos aborrecemos. Y como no nos aborrecemos a nosotros mismos, no debemos aborrecer a nuestro cónyuge. La pregunta es, ¿puede uno llegar a aborrecer a su esposa? ¿Puede uno llegar a aborrecer a su marido? Sí. Uno a veces odia a su pareja y suena feo, pero uno puede llegar a esa situación. Y cuando uno odia a su pareja, uno está odiándose a sí mismo. Está dañándose a sí mismo, está destruyéndose a sí mismo, está yendo en contra de ti mismo. Y eso es terrible. Pidámosle a Dios que nos dé amor por la pareja, por la esposa, por el esposo, y que nos proteja de sentimientos destructivos.
Y si en algún momento hemos admitido en nuestra mente pensamientos o ideas destructivas, pedirle al Señor que nos limpie de esa maldad. No demos lugar al aborrecimiento, porque por desgracia vemos que incluso personas que viven juntos, entre ellos ni se hablan, y si se hablan solamente es por conveniencia, pero no hay ese amor, porque se llegan a detestar. La pregunta es, ¿qué puede hacer que tú llegues a detestar a tu pareja? ¿Qué puede hacer? A veces empieza uno con la falta de respeto. Ahora llegaré a ese punto, ¿no? Pero cuando uno empieza por no respetar, cuando uno empieza por poner su corazón en otros lugares, y cuando uno ya deja de ver a la esposa o al esposo como su compañero, como la persona que Dios puso a su lado para su bien, entonces es cuando uno empieza a darle lugar a pensamientos destructivos, a actitudes destructivas. Así que hay que cuidarnos de ello. Así que primero el Señor Jesucristo nos da ejemplo en cómo sustentar y cuidar a la esposa, y nuestro cuerpo nos enseña a no aborrecer a nuestra pareja. Tu propio cuerpo. Así que siempre que te sientas hambre y dices, oh, quiero comerme algo delicioso, piensa en que de esa misma manera te tienes que preocupar por tu pareja, tu esposa o por tu esposo. Muy bien, el siguiente aspecto es que es miren, tu cónyuge no es un extraño, es parte tuya. Tu esposo o tu esposa es parte de ti, parte de tu cuerpo, pero eso la verdad que en la práctica no se suele asimilar. Miren lo que nos dice el versículo 30, dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aquí ¿a qué se refiere? A una unidad que va más allá de solamente el estar de acuerdo en algo. Y de hecho, cuando uno se casa, uno está unido, se une física y espiritualmente. ¿Han escuchado esto? A ver si les suena. Tú pon en primer lugar a tus hijos, porque los hijos siempre van a ser tuyos, pero tu marido o tu esposa también, mañana puede ser que ya no sea tuyo. ¿Lo han escuchado o no? ¿Eso es real o no? Ama más a tus hijos que a tu cónyuge, es lo que está diciendo. También recuerdo otra frase que dice, hijo de mi hija, mi hijo. Hijo de mi hijo, quién sabe. Ahora ya con las pruebas que se hacen de ADN ya no está muy vigente, ¿no? Pero tienen que gastarse un dinero por si tienen dudas respecto de quién es el padre o quién es la madre. Pero, ¿qué es lo que pasa? Miren, uno no llega a asimilar hasta qué punto, cuando te casas, la persona con la que te casas pasa a ser parte de tu vida. Y no se trata, y yo creo que no se trata de decir, tengo que amar más a mis hijos que a mi esposa, o a mi esposa amarla más que a mis hijos. No, no se trata de eso. De lo que se trata es de amar a cada uno con el amor correcto. No tiene que haber competencia, ¿o sí? No tiene que haberla. ¿Por qué tiene que ponerse ahora sí, o elijo uno o elijo el otro? Yo como padre debo amar a mis hijos y como esposo debo amar a mi esposa, pero son diferentes amores y no tienen por qué competir una cosa con la otra. Recordaba, o también a veces uno ama o tiene miedo de que uno vaya a amar más a un hijo que a otro, y a veces uno llega a hacerlo. Los padres a veces mostramos favoritismo y mostramos más amor por uno por el otro. Hablaba con un amigo y me decía que cuando tuvo a su primer hijo, él ya no quería tener más hijos. Y entonces, hablando con un amigo que tenía varios, le dice, yo ya no quiero tener más hijos. Dice, ¿por qué? Dice, es que yo no creo ser capaz de amar a otro hijo como al que tengo. Creo que no voy a poder darle el mismo amor.
así que ya no quiero tener más. Y ya le dice uno, y estos iban de cacería. Dice, vamos a ver, si te vas de cacería y agarras un venado, ¿lo disfrutas? Sí, dice. ¿Y qué tal si agarras otro? ¿Te daría gusto o ya no lo valorarías igual que el primero? Y no, sí, igual, sería mejor. Y si agarraras un tercero, dice, no, sería el día perfecto, sería completo. Ok, dice, piensa un poco así en tus hijos. Con el primero estás muy feliz. Pero si viene un segundo vas a ser todavía más feliz. Y si viene un tercero, más aún. ¿Por qué? Porque el amor que tengas para con tus hijos no tiene por qué estar dividido. Puedes amarlos a los tres muy intensamente y a cada uno de forma individual. Cuando uno ama a su esposa, el amor por tu esposa no tiene que estar reñido con el amor por tus hijos. Si estás aborreciendo a tu esposa, también estás aborreciendo a tus hijos. Y eso a veces uno no lo valora. ¿Por qué dicen esto? La verdad que se dice esto porque hay muchas personas que ya empiezan a una relación con hijos, ¿verdad? Y entonces dice uno, si ama a la vaca, tiene que amar también al becerro. Eso es lo que suele decirse, ¿no? Pero, y yo entiendo el principio. Dice, no, es que si no ama a mi hijo, si no ama a mi hija, entonces a mí no me quiere. Y no es así. También ahí les voy a hablar de un poco del egoísmo de las personas. Que a uno le es muy difícil amar como a un hijo propio a alguien que no es su propio hijo, que no es de su propia sangre. Le es difícil, pero no le es imposible. Es posible cuando tú comprometes tu corazón a amar. Cuando te comprometes a amar a esa persona y amar a esa persona también como ahora sí, el reflejo del amor que le tienes. Y también uno llega a desarrollar ese amor por la persona. Les pregunto, ¿no has llegado tú a tener amigos o amigas a los cuales amas como a tu hermano? ¿Por qué? Porque uno es capaz de desarrollar amor. Lo que pasa es que a veces con los hijos que no son de tu propia sangre, hay un prejuicio. Y si tú dejas que ese prejuicio se sobreponga al amor de Cristo, entonces no vas a poder amarle como deberías. Pero ahí te tienes que plantear tú. Entonces, tal vez no estés preparado para tener una relación con otra persona que haya tenido un hijo o una hija. Pero a lo que voy. Aquí estamos hablando de tu relación con tu esposa. No tiene por qué ponerse en peligro o poner en peligro la relación con tus hijos. Y tampoco tiene por qué poner en peligro tu relación con Dios. Han escuchado también que se dice primero a Dios, luego a tu familia, luego a la iglesia, a los hermanos de la iglesia. Se suele decir eso, ¿no? La verdad es esta, miren, si tu relación con Dios es correcta, si tu amor para con Dios es puro, ese amor a Dios se va a reflejar ¿en quién? En los hermanos. No puedes decir que amas a Dios y aborrecer a tu hermano. No puedes decir que amas a Dios y por eso vas a desatender a tu familia. No, tu amor a Dios se va a reflejar en tu amor a la familia. Entonces no tiene por qué competir una cosa por la otra, con la otra. Cuando enfocamos mal el amor, cuando enfocamos mal las relaciones, cuando empezamos a querer poner unos y quitar otros, es cuando estropeamos las cosas. Pero si dejas que Dios ame a través de ti, entonces harás lo correcto. No tienes por qué decir, es que tú primero, tú segundo y tú tercero. No, todos a la vez, porque Dios nos da diferentes expresiones de amor para cada uno. Si estás abandonando, dejando a tus hijos, a tu familia abandonada porque dices que estás sirviendo a Dios, no estás sirviendo a Dios. Estás sirviendo a tu egoísmo. Te estás sirviendo a ti mismo o a ti misma, pero no estás sirviendo a Dios porque Dios te llama. ¿Que qué? Que no abandones a tu familia. Lo dice. El que no provee para su casa, dice, es como un anatema. Es como un maldito, como alguien que no tiene fe. Entonces, eso también es importante. Bueno, llegamos al siguiente punto y es que dice, el hombre debe dejar padre y madre para unirse a su mujer y ser una sola carne. Ese nos lo dice en el versículo 31, ¿verdad? Como dice,
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Ya hablamos, ¿no? En el principio de dejar, uno tiene que dejar padre y madre. Eso significa que te tienes que independizar. Independizar, pero no en el sentido de que ya no tengas relación. Significa que te independizas en el sentido de que ya eres una persona responsable, que tú te estás haciendo cargo de tu familia, de la familia que estás formando, que ya no vas a salir corriendo para que tus padres te resuelvan todo. También que emocionalmente tú ya eres independiente. Por supuesto que tu relación con Dios siempre se tiene que mantener, tu relación con los padres se va a mantener. Y no significa que no le vas a poder pedir consejo a tus papás. Sí, es importante que aprovechemos la madurez que ellos tienen, porque ellos generalmente nos van a ampliar mucho la visión sobre muchas cosas. Pero el que tú le pidas consejos no significa que ellos tengan que decidir por ti. Y ahí también está la madurez de decir, yo ya tengo que tomar mis propias decisiones y también mis decisiones me hacen responsable. Porque ya les decía hace un momento que somos muy convenencieros, muy egoístas, ¿verdad? Los queremos nada más para lo que nos interesa. Porque somos muy maduros para unas cosas, pero para las otras queremos seguir siendo niños, con el biberón en la boca. Ya madura. Hazte cargo de tus decisiones. Lo necesitamos. Necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos aprender. Ahora, miren ahí en el versículo 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y recordemos que la Biblia cuando habla de misterio, normalmente está hablando de algo que hasta ese momento no se sabía. Entonces es como que aquí el apóstol Pablo les está aclarando conceptos que todavía no tenían muy claros, ¿verdad? Aunque con esto no quiere decir que la Biblia no nos haya dicho lo que debe representar el matrimonio. Recordemos que la iglesia y Cristo estamos unidos a Cristo como físicamente y estamos unidos espiritualmente. ¿De qué forma estamos unidos físicamente con Cristo? En el sentido de que nuestros miembros ya no nos pertenecen a nosotros, sino que le pertenecemos ¿a quién? A Él. Como dice ahí Romanos 12, 1 y 2, ¿no? Que debemos ofrecernos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿no? Debemos presentar todos nuestros miembros a Dios, es decir, tu cuerpo, tu físico le pertenece a Dios y debe buscar agradarle, debe buscar honrarle. Entonces físicamente estamos unidos con Cristo y espiritualmente, pues Él nos ha dado vida espiritual, ¿verdad? Espiritualmente estamos unidos a Él, es por su espíritu que tenemos vida. Pero luego aquí pensemos en la analogía, en la comparación. Entonces, ¿cómo está unido el hombre con la mujer? ¿Hay una unión física? Sí, pero también hay una unión espiritual, ¿verdad? Hay una unión afectiva, hay una unión emocional. Y cuando uno se compromete, cuando uno se casa, uno deja de pertenecerse a sí mismo. ¿No es así lo que nos estábamos leyendo hace unos momentos? Sí, cuando tú te casas ya no tienes autoridad sobre tu cuerpo, sino que tu pareja, tu esposa, tiene autoridad sobre tu cuerpo. Y viceversa. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que ahora tú, con tu cuerpo, quieres agradarle a ella. Y ella con su cuerpo quiere agradarte a ti. Pero ¿qué pasa cuando uno busca agradar a otros o a otras? Se produce una ruptura, ¿verdad? Deja uno de honrar, deja uno de agradar. Y les quiero leer lo que nos dice aquí el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Primera de Corintios. Miren lo que nos dice desde el versículo 13 hasta el versículo 20. 1 Corinthians chapter 6, 13 through 20. Miren lo que nos dice acerca de cuando uno es infiel.
Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces, el cuerpo no es para la fornicación, sino que el cuerpo ¿para qué es? Para el Señor. Tú, cuando el Señor te rescata, te dice, fuera idolatría, pero también nos dice, fuera relaciones extramatrimoniales. Fuera relaciones que estén fuera del matrimonio. Tú por eso te casas, para tener relaciones con tu pareja. Luego dice en el versículo, dice, el versículo 14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder, dice. No, versículo 15, aquí hay una pregunta, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Recuerden, ¿les suena ese versículo porque somos miembros de qué? De su cuerpo, de su carne y de sus huesos, ¿verdad? Dice, ahora dice que somos miembros de Cristo, dice. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice, y aquí ese de ningún modo dice esa idea que se destierre de mi vida. No, en absoluto. Yo si pertenezco a Cristo no le voy a entregar mi cuerpo a una prostituta. Y también la mujer, yo no le voy a entregar mi cuerpo a un hombre ajeno. ¿Por qué? Porque mi cuerpo le pertenece a Cristo. Pero a veces eso no lo tenemos muy claro. A veces nosotros decimos, total, una canita al aire. O yo no sé qué expresiones se utilizan. Pero como que no pasa nada. Pero sí pasa. Dios sí le da importancia a que tu cuerpo se mantenga puro. Ahora dice, y él dice, de ningún modo, dice. 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, dice, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán, ¿qué? Una sola carne. Tú eres una sola carne con tu esposa, con tu esposo. No te hagas una carne con alguien fuera del matrimonio, porque es donde viene la ruptura. Y de hecho, la única cláusula donde se contempla el divorcio en la Biblia es donde existe esa traición. Donde el hombre o la mujer se van con otro. Porque estás provocando una ruptura, sí emocional, sí física, pero también espiritual. Te estás uniendo con otra persona. Y el Señor de algún modo te dice, te doy la libertad para que te escapes de esa relación dañina que te está destruyendo. Que está destruyendo a esa persona, pero que te puede arrastrar a ti. Y luego dice, el 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y luego dice, huid de la fornicación. Y recuerden, fornicación aquí se refiere a cualquier relación fuera del matrimonio. De cualquier tipo, cualquier relación íntima. Dice, cualquier otro pecado que el hombre comete, dice, está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, dice. Si tú cometes fornicación, estás pecando contra tu propio cuerpo. Estás contaminando tu cuerpo, estás dañando tu cuerpo, estás destruyendo tu cuerpo. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Luego dice el 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dice, no te perteneces a ti mismo. Dios es tu dueño. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, dice, los cuales son de Dios. Entonces, porque tú fuiste comprado por precio, glorifica a Dios con tu cuerpo. ¿Cómo glorifico a Dios en mi cuerpo si yo ya estoy casado? Siendo fiel con mi esposa, siendo fiel con tu esposo, no andando por ahí probando, bebiendo de cisternas ajenas, bebiendo de pozos rotos. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Volvemos otra vez a Efesios. Recordemos que sí, que la unión matrimonial tiene un componente físico, tiene un componente espiritual,
Pero hay algo también que no debes, y que aquí el apóstol Pablo nos recuerda de nuevo. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, dice, y la mujer respete a su marido. Hace un rato les preguntaba, ¿es cómo puede uno llegar a aborrecer a su esposo o a su esposa? Generalmente es cuando uno deja de amar y cuando uno deja de respetar. El respeto y el amor son dos pilares que sostienen toda relación. El amor significa yo quiero el bien del otro. Normalmente pensamos en el amor como yo quiero satisfacerme con el otro. Ese es un pensamiento egoísta del amor. Pero el amor ágape, el amor de Dios es yo quiero tu bien antes que el mío. Si en la pareja se busca el bien del marido o de la esposa antes que el personal, entonces tendrás un fundamento sólido. Y el otro es el respeto. Y fíjense que el hombre debe amar a su esposa y la mujer debe respetar a su marido. Pero esto no significa que el marido no tiene que respetar. Si amas, por supuesto que vas a respetar. Pero por alguna razón manda de forma específica a la esposa que respete a su marido. ¿Cómo le faltas el respeto a tu esposa o a tu esposo? ¿Cómo lo haces? Cuando lo menosprecias, ¿verdad? Y generalmente, fíjense, la falta del respeto suele empezar con las palabras. Cuando en discusiones a uno se le va la boca. No sé si a ti se te ha ido la boca, pero tú puedes darte cuenta cuando has cruzado una barrera. Miren, en todo hace falta que tengamos dominio propio. En toda relación hay barreras que no se deben cruzar, ¿o no? Le faltas el respeto a tu esposo o a tu esposa cuando le criticas de forma negativa, cuando le hablas palabras ofensivas, palabras dañinas, y tú sabes mejor que nadie qué es lo que le hace daño. Normalmente, cuando uno tiene una relación cercana de esposo o esposa, uno empieza a conocer a la persona y uno sabe sus puntos débiles, ¿verdad? Tú sabes sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Y tus palabras o tu falta de respeto va a llegar o se va a cruzar cuando ataques a esos puntos débiles. No porque le quieres hacer bien, no porque le quieres ayudar, sino porque quieres demostrarle lo malo o lo mala que es. Por eso hay que fijar unos sus límites. Y tú respetas también cuando andas por ahí y tienes la posibilidad de traicionarla o de traicionarlo y no lo haces. No sé, pero la mayoría de las personas creo que en algún momento de nuestra vida hemos tenido la posibilidad de ser infieles. Pero también hemos tenido la posibilidad, en esa misma posibilidad de ser infieles, tenemos el desafío de ser fieles y hacer que tu compromiso se fortalezca. Un anillo tal vez no dice nada, o sí, pero si no traes el anillo por causa de salud, o lo que sea, no lo sé, que tu corazón sí recuerde que tú, si ya estás con tu mujer, debes ser fiel a ella, que tu cuerpo le pertenece. Y la mujer también, recuerda que tú le perteneces a él. Respétalo, respétala. Porque cuando falta el respeto, entonces estamos abriendo la puerta a la destrucción. Y sobre todo, que el amor de Dios sea el que llena nuestro hogar. Si el hombre es capaz de amar a su esposa como Cristo ama a su iglesia, tiene los fundamentos necesarios para que su matrimonio triunfe. Si no lo hace, entonces no va a triunfar. Si amas a tu mujer, te amas a ti mismo. Si respetas a tu marido, te respetas a ti misma. Que no falte eso.
en el hogar. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre Santo, porque tú nos amas. Y no solamente nos amas de palabras, sino que nos amas en hecho y en verdad, porque entregaste tu vida por nosotros. Porque tú te preocupas por alimentarnos, por amarnos. Y Señor, también nos das ejemplo en cómo debemos llevar nuestra relación en el hogar. Es verdad, Padre, que te fallamos muchas veces, pero ese no era tu plan, nuestro objetivo. Y Padre, te ruego porque cada uno de nosotros como hombres aprendamos a amar a nuestra esposa, como tú nos enseñas amando a tu iglesia. Y también te rogamos, Señor, por las esposas, porque sean capaces de respetar a su marido como tu iglesia te respeta a ti, tomando en cuenta tu palabra, sometiéndose a tu dirección. Señor, que todos podamos someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Porque, Señor, quien queremos que gobierne en nuestro hogar no es el hombre, no es la mujer, no son los hijos. Quienes queremos que gobiernen en nuestro hogar eres tú. Señor, toma el control de nuestra casa. Llénalo de tu paz, llénalo de tu sabiduría, de tu amor, de tu gozo y de tu esperanza. Pues te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por su causa. Amén. Que Dios les bendiga.